Bueno, muy buenas noches a todos los participantes también. Vamos a dar inicio al webinar El sistema operativo de la innovación, ¿por qué tus iniciativas no escalan corporativamente? David, te cedo la palabra para que puedas dar inicio con el evento. Muy buenas noches. Gracias. Vale, voy a continuar. Primero, bueno, agradeceros a todos la asistencia y a partir de ahora, bueno, a compartiros la pantalla, ponerlo en modo presentación y voy a aprovechar brevemente para presentarme a todos vosotros, bueno, para que tengáis un poco una idea breve de cuál es mi experiencia y formación. Bueno, como indicaba anteriormente, bueno, mi compañero en este caso es que de la OTE, que es realmente, mi nombre es David Martínez, me formé como ingeniero industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y luego he desarrollado diferentes másteres, un máster en la Universidad Carlos III de Madrid y un máster en Business Innovation por la Universidad de Deusto también aquí en España y realmente también un máster en emprendimiento por la Universidad de Cambridge. Bueno, a nivel de innovación he desarrollado una amplia experiencia durante más de 12 años en diferentes multinacionales en el ámbito tanto de la fabricación de productos médicos y farmacéuticos durante mis primeros 8 años de experiencia y luego a continuación otros 5 años como directora claramente de innovación en una multinacional líder española en el sector de la automoción. Todo ello me ha permitido, evidentemente, tener una amplia experiencia en lo que es pues, la gestión de la innovación, en todas las actividades asociadas a la innovación, tanto a nivel corporativo, desde bueno, las implicaciones que tienen todos los interdepartamentales, establecimiento de estrategias, evidentemente, y, bueno, es decir, es un tema ciertamente complejo que vamos a abordar a lo largo de la presentación de hoy y claramente luego a través del programa. Por tanto, bueno, pues que aquellos que queráis tener más información acerca de mi perfil lo podéis ver a través de LinkedIn y si no me podéis contactar directamente y estaré encantado, perdón, de explicaros y daros detalles acerca de mi perfil o de alguna duda que os pueda surgir. Entonces, sin más dilación, me voy a poner todo esto en modo presentación y estaré encantado de resolveros cualquier duda al final, debido a que con la temática que tenemos, el tiempo ajustado, todo va a fluir más rápido si lo hacemos de esta manera. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, compartir. Voy a poner aquí el modo presentación. De acuerdo, y vamos allá. Y creo que ahora, a ver si ponemos esta en modo presentación. Eso es. Deberéis de poderlo ver. Vale, perfecto. Bueno, pues como comentaba mi compañero, el webinar sobre el que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante, complejo, pero que se centra justamente en hablar del sistema operativo de la innovación. Es una manera claramente de expresar el sistema operativo, bueno, es una manera muy potente de hablar del concepto de todo el sistema relativo a la innovación, a la innovación en todo el ámbito corporativo y, bueno, realmente centrarnos específicamente de la problemática asociada a por qué muchas iniciativas no escalan corporativamente. Entonces, bueno, como esperaba anteriormente, bueno, he aprovechado este impasse entre la preparación de la presentación en cuanto a mi presentación a nivel personal. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, realmente vamos directamente a explicar exactamente por qué realmente las temáticas que vamos a tocar justamente estos 40 minutos sobre los que me gustaría que tuvieseis una idea lo más amplia posible y lo más enriquecedora posible acerca de realmente de esta problemática que comentábamos inicialmente. Me gustaría que fuésemos capaces de abordar estos 4 bloques en tanto en cuanto vamos a ser capaces de entender la magnitud del problema. Para mí, creo que, y evidentemente como ponente de este webinar, es que entendáis la magnitud del problema, sobre todo basados en datos
digamos, relevantes, es decir, que se basan en fuentes fidedignas, como pueden ser las diferentes consultoras, muchas de ellas son parte de las Big Four, y tengamos una idea cuantitativa y seamos capaces de tener una idea de la magnitud del problema, que veremos que es muy, muy grande. Muchos de vosotros probablemente lo tengáis de manera local en vuestra empresa, pero quiero que tengáis también esa visión a nivel global. Y luego es entender también exactamente en el segundo bloque cuáles son las causas, ¿no? Las 6 principales causas que hacen que falle y que explican que, bueno, realmente las iniciativas mueran, o que principalmente entre el piloto y la escala. Luego, por otro lado, me gustaría explicar más en detalle lo que es la parte del sistema operativo, las 6 capas que convierten esta actividad justamente y hacen que realmente esa capacidad organizacional sea sostenible. Y luego la cuarta parte es una manera de explicaros y daros a entender que el programa está perfectamente configurado para hacer frente a los problemas y sus causas que hemos visto anteriormente. Justamente es cómo entender que la ruta formativa nos permite justamente, por un lado, diagnosticar cuáles son específicamente estas causas que en vuestro día a día, en vuestras atribuciones, en la empresa en la que estáis formando parte, seáis capaces de identificar esas causas y evidentemente problemas y sus causas, y al mismo tiempo realmente cómo poder resolverlas a través de, bueno, pues el establecimiento de un roadmap específico para conseguir que todo se solvente y que empiece a funcionar y que todo funcione apropiadamente. Y sin más, vamos a pasar por la primera de las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera diapositiva realmente es ciertamente impactante, es decir, en este sentido lo que nos está indicando es justamente, vemos porcentajes entre el año 21 y 22 que nos dice que, bueno, realmente nunca realmente la innovación fue tan prioritaria, pero ciertamente parece que estamos cada día menos preparados. Y esto bueno, es decir, en este sentido, yo he sido un profesional que estoy diariamente y desde los últimos 20 años involucrado en el ámbito de la innovación, y veo que realmente pues, lo que yo esperaba que evolucionase en una dirección que es a mejora, y mejores formaciones. Evidentemente, en ese sentido, la OTEC está trabajando en esa dirección, en formar a los profesionales de la mejor manera para que, en concreto, en este problema de la innovación, los profesionales como vosotros estéis mejor preparados, pero realmente está ocurriendo lo contrario. Bueno, empezamos realmente con este análisis de Boston Consulting Group, ¿no? Realmente que es una empresa que lleva los últimos 18 años haciendo un estudio específico, que es el Most Innovative Companies. En este caso, en la edición de 2024, fijaros que realizaron una encuesta realmente a más de 1.000 empresas en todo el mundo. Y en lo que se concentramos justamente es en el nivel de madurez, como podéis ver en el gráfico, ¿no? De esas a nivel de sus sistemas de innovación, en una escala de 100 puntos. Bueno, pues obtuvieron en este caso 2 hallazgos principales. Por un lado, el 83%, la cifra que veis a la derecha, realmente, en este caso, de los directivos colocaba la innovación entre sus 3 prioridades principales. Y en este caso, lo curioso de todo esto es que la innovación nunca la innovación había estado justamente tan arriba. Sin embargo, en el segundo, solo el 3% de las empresas la califica como lista para innovar. Fijaros, en el 2024, frente al 2021, donde había un 20% de las empresas que consideraban que sí que estaban listas para innovar. Y esto viene un poco a recalcar lo que os comentaba inicialmente. Es decir, em, a día de hoy las empresas consideran que están de una manera más desfavorable justamente para poder llegar a desarrollar actividades exitosas en el ámbito de la innovación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, em, realmente no es que las empresas estén haciendo menos innovación, ¿no? Lo que quiero decir es que la actividad, el número de proyectos activos se mantuvo estable. Lo que se rompió en este caso es la arquitectura que conecta esa actividad con el negocio. Y lo que Boston Consulting Group, BCG,
lo explicaba con una expresión específica, muy clara, que es organizaciones zombies que van cumpliendo los movimientos de innovación sin una estrategia clara que los enfoque. Es una frase que realmente quiero que os quede grabada. Fijaros, es que en este caso las organizaciones actúan, fijaros, como zombies que van cumpliendo movimientos de la innovación, pero lo que realmente ocurre es que no tienen una estrategia clara que los enfoque. Ese desenfoque entre la estrategia y las actividades de innovación. Y esto es algo que veremos a lo largo de la presentación y es un problema muy recurrente y probablemente uno de los problemas más importantes. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, que un poco lo que hace es también recalcar exactamente otros aspectos más importantes. En este caso, lo que veíamos antes, que si el dato de Boston Consulting Group medía la preparación, en este caso nos centramos en los valores que, en este caso, otra consultora, otra Big Four, en este caso McKinsey, ¿no? Que construyó un marco de los su marco de las 8 esenciales de la innovación sobre un estudio de varios años. Fijaros. Entonces, lo que consiguió es que con más de 2.500 ejecutivos en 300 empresas y líderes y rezagados, entre múltiples industrias y países. Bueno, pues en este caso el hallazgo central fue que el 84% dice que la innovación es esencial para su estrategia de crecimiento. Es algo realmente, ciertamente, en mi experiencia, la mayoría de las empresas siempre transmiten que la innovación es esencial para su crecimiento. Pero evidentemente, realmente os puedo decir que en mi experiencia, una cosa es lo que reportan y otra cosa es lo que realmente luego se traduce. Porque realmente el crecimiento de mi experiencia en empresas, incluso que invierten muchísimo, hacen muchísimos esfuerzos en innovación, el crecimiento, desgraciadamente, no es una consecuencia de sus actividades de innovación. Evidentemente, como os comentaba, es uno de los problemas más recurrentes. En el segundo número, fijaros, el 94% de los directivos estaba insatisfecho con algo más que el 84% que considera esencial. En cualquier otra dimensión de la gestión, calidad, seguridad, cobranzas, cadena de suministro, lo que aparece es una brecha que ahí sí que sería una crisis abierta. Y me voy a centrar también en el tercero, que es un dato que agrega presión, es decir, si hay un dato que realmente pues, es decir, lo magnifica todo esto, es que el 80% de todos estos encuestados teme que su modelo de negocio actual esté en riesgo. Es decir, sabemos que, digamos, el piso, ¿no? La situación, es decir, se mueve y sabemos que no estamos respondiendo bien. Es decir, pues en un entorno, podemos hacer un entorno buca, ¿no? Un entorno del cual realmente, no sé si el concepto buca lo manejáis, pero bueno, un entorno con muchísimo movimiento y que con tantísima incertidumbre y cambio, pues muchas veces las empresas no saben si están respondiendo bien y sus estrategias de innovación les permiten justamente adaptarse lo suficientemente rápido a este entorno tan cambiante. Entonces, realmente, como conclusión, es que muy pocos ejecutivos saben cuál es el problema y realmente, en ese sentido, tampoco saben cómo resolverlo. Un tercer elemento que me gustaría presentaros es justamente, y es el concepto del purgatorio del piloto. Bueno, este concepto es un símil, ¿no? Es decir, hace referencia, todos conocemos, y sobre todo, bueno, pues, es decir, es un concepto de purgatorio, ¿no? Una situación intermedia, ¿no? En cuanto a dónde tenemos que, un elemento, una situación como bloqueante que digamos, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia el cielo, ¿no? Pero en este sentido, el concepto lo acuñó en este sentido McKinsey y fijaros el World Economic Forum, ¿no? Es decir, son dos instituciones, por un lado una consultora y por otro lado justamente esta institución, que lo que hacían pretendían estudiar la adopción de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y bueno, no deja de ser una metáfora, ¿no? Como os decía, el purgatorio que viene de la traducción de la tradición católica, bueno, es evidentemente donde, pues eso, las almas se quedaban y esperaban de manera indefinida. Pero este concepto me gustaría aplicarlo pues justamente también para cómo se quedan bloqueadas justamente estas iniciativas piloto, ¿no? Y en este caso, bueno, es decir, los números de la encuesta, en este caso, que se realizó por más de 400 empresas,
pues lo que venía a demostrar es que el menos del 30% de los pilotos empieza siquiera a escalar. Y en concreto, el 84% de las compañías llevaba más de un año atrapada en un modo piloto. Y esto es algo que, pues evidentemente es un problema, es ciertamente un problema. Y evidentemente lo que quiero que os quede claro es que está afectando a un gran número de empresas, ¿no? Y el 28, pues en este caso a más de 2 años, ¿no? Entonces aparece claramente una simetría entre una organización puede estar 2 años en un piloto y técnicamente no haber fracasado nunca. Bueno, evidentemente porque se queda justamente en este estado intermedio. Por tanto, es como no está fracasando, ¿no? Pero evidentemente se traduce en una trampa, en un engaño. Es decir, tener un piloto 2 años, este tiempo de más de un año, pues evidentemente es como ni consigo que escale, y evidentemente gracias a que consigo que escale, pues pueda producir un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, pues porque podemos pensar que genera una nueva línea de negocio, en el mejor de los casos, ¿no? O incluso ya si nos podemos hablar de capacidad disruptiva, pues sería algo excepcional, ¿no? Pero en ese sentido quiero que entendáis que es una problemática muy importante y que, eh, bueno, en este caso aparecen tres razones de las que dan los propios ejecutivos, ¿no? Es decir, por un lado lo que argumentan son que aparecen recursos insuficientes. Por otro lado, es decir, falta de presupuesto, falta de necesario para escalar, es decir, medidas a escalar una iniciativa y pues no hay, en este caso, pues bien, podemos pensar, por ejemplo, en el pulmón económico para lanzar una línea de producción, evidentemente, que te permita escalar. Eso podría ser una de las justificaciones. Conocimiento insuficiente, bueno, pues por ejemplo, si hay que industrializar una solución y no sabes realmente qué tipo de procesos de industrialización hay que aplicar, pues bueno, en vez de, se puede pensar que internamente no existen capacidades y se podría externalizar, pero en ese sentido, pues bueno, podría ser una de las razones. Y por último, inversión difícil de justificar. Es la lucha continua que tenemos los que estamos involucrados en innovación frente a los financieros, ¿no? Es decir, cómo poder justificar una inversión muy importante cuando el financiero no ve a corto plazo o no ve unos indicadores de rédito y de rentabilidad lo suficientemente importantes para poder asignar esos recursos económicos. Entonces, no es que los financieros sean a los que nos pues, promovemos y somos responsables de innovación dentro de las compañías, no es que sean nuestros, eh, ¿cómo decirlo? No tienen evidentemente nada en contra de nosotros, pero ellos ven números, y si los números no les salen, pues evidentemente eh, no nos facilitan ese soporte financiero que querríamos esperar por parte de ellos, pero que ellos pues no son capaces de lanzar. Entonces, sin extenderme más, vamos a pasar a continuar con una explicación más acerca de, bueno, en este caso con la inteligencia artificial, ¿no? Que parece que se está repitiendo la historia, pero en este sentido lo que parece es que está todo ocurriendo de una manera más rápida y más clara, ¿no? En ese sentido, quiero que veamos justamente, pues, como una prueba de laboratorio, ¿no? Si la hipótesis, partiendo, por ejemplo, que tengamos una hipótesis que sería las iniciativas no escalan porque la tecnología aún no está madura, entonces una tecnología como con la potencia y la disponibilidad, fijaros, como la inteligencia artificial generativa, debería haber roto el patrón, ¿no? Es decir, debería haber realmente sido algo ciertamente que puede parecernos que ha sido cierta, pero no ha ocurrido, ¿no? Realmente no ha cumplido En este caso, hay un estudio, en este caso de Project Nanda, ¿no? Del MIT, ¿no? Fíjate, del súper conocido MIT, del Massachusetts Institute of Technology en el 2025, ¿no? De que encontró, fijaros, que el 95% de las organizaciones no vio retorno financiero cuando los pilotos que desarrollaron utilizando inteligencia artificial generativa. Y pues que es exactamente, entonces son números muy, muy relevantes, ¿no? Y luego fijaros, 60%, ¿no? Es decir, en Boston Consulting Group reporta que alrededor del 60% de las compañías obtiene un valor mínimo o nulo en sus inversiones en inteligencia artificial, y solamente el 5%
genera un valor sustancial a escala. Pues son cifras ciertamente, pues eso, catastróficas. Por último, McKinsey, en su State of AI, ¿no? Tiene ahí justamente un report, encuentra que apenas un tercio ha logrado escalar la inteligencia artificial a nivel de toda la empresa. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es lo mismo que veíamos anteriormente, es decir, es el mismo gráfico del purgatorio del piloto, con otra etiqueta. Y notad que el capital en juego es un orden de magnitud mayor, ¿no? Y por último, quería haceros una precisión importante, ¿no? Es que no quiero que os llevéis un mensaje equivocado, ¿no? Es decir, vamos a ver si me explico en esto. Es que esto no es un argumento en contra de la IA, ni mucho menos, ¿no? Las mismas investigaciones muestran que quienes sí escalan obtienen recursos claramente superiores a los que aparentemente no lo hacen, ¿no? Y la brecha entre quien escala y quien no está ampliando, no se está ampliando, es decir, perdón, no cerrando, ¿no? Entonces, em, ya, en este caso lo que podemos hacer es un último análisis en cuanto a que el argumento en contra de lo que sí es un argumento en contra es la idea de que comprar tecnología equivale a innovar. Esto no, no es algo que tenemos que tener muy claro. McKinsey encontró, fijaros, que las organizaciones que sí obtienen retornos significativos son aproximadamente el doble de propensas a haber rediseñado sus procesos de punta a punta antes de elegir la técnica de modelado. O sea que ahora vamos a bajar esto a nuestra realidad más cercana. Y nos vamos a centrar justamente en los valores que vosotros veis todos los días allí en Perú. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los indicadores de Perú y a ver si os parecen ciertamente conocidos, relevantes y sobre todo creo que que os van a impactar. Bueno, pues fijaros, los datos que he encontrado son los relativos al índice global de innovación de la WIPO, de la Oficina Mundial de Patentes, que está donde ubica, fijaros, a Perú en el puesto 80 entre las 139 economías en 2025. Y yo lo que me gustaría es que notéis la trayectoria, ¿no? En 2022 estabais en el puesto 65 y habéis retrocedido 15 posiciones en 3 años. Ahora mismo sois octavos en América Latina y el Caribe. ¿De acuerdo? Pero fijaros, el dato que realmente me parece más interesante no es justamente la posición general. A lo mejor suena un poco mal, ¿no? Es un poco la descomposición, ¿no? En este caso, lo que hace el índice es separar insumos de innovación, por un lado, por lo que se considera capital humano, infraestructura, instituciones, certificación del mercado, de los resultados de innovación, patentes, complejidad de la producción, impacto del conocimiento. Perú está en el puesto 72 en insumos. Fijaros, en el 72 en insumos y en el 91 en resultados. Fijaros, esta diferencia de casi 20 puntos o posiciones, llamemos, es la historia completa, en este caso. Es realmente el kit de la cuestión. Estáis generando capacidades a un ritmo razonable y convirtiéndolas en resultados a un ritmo, desgraciadamente, mucho peor. Y bueno, es un poco lo que estábamos viendo anteriormente. Es justamente la patología del purgatorio del piloto. Entonces, bueno, quizás un takeaway hoy de este webinar es justamente, me gustaría que os quedaseis claramente con qué está pasando con el purgatorio del piloto y realmente cómo está pasándole actualmente a Perú en los últimos años, ¿no? Y evidentemente a Perú, a las empresas que innovan en Perú, realmente. Entonces, en este sentido, en este caso, lo que estamos viendo es pero a escala país, ¿no? Invertís en la entrada del sistema y perdéis valor en la conversión. Y esto es un aspecto que vamos a ver reiterativamente en este caso son dos ciclos. Hay un gráfico muy visual que yo aprendí de mi profesora Bettina von Stam en el máster, que realmente son el ciclo operacional de la compañía, el ciclo estratégico
de la innovación están conectados y uno nutre al otro, pero tienen que estar perfectamente conectados y sincronizados. Y realmente es, digamos, es uno de los conceptos más relevantes y elementales en, en este conocimiento de de la innovación a nivel corporativo. Este gráfico realmente es algo que se nos tiene que, por un lado, la parte visual y luego, evidentemente, entender cómo funciona. Hoy en esta presentación no tengo la posibilidad de presentároslo, estaré evidentemente encantado y será parte del contenido del programa, pero lo que entenderemos es que, deduciremos es que estos dos círculos que están interconectados o no están conectados o giran a velocidades o tienen procesos diferentes, frecuencias diferentes, pero al fin y al cabo se produce esta descompensación que genera estos resultados que estáis viendo en en las cifras. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que a nivel en este bloque, primer bloque, lo vamos a dar por cerrado porque considero que hemos visto, digamos, una cantidad de datos que os han permitido entender realmente la magnitud de una manera precisa y concisa de la problemática asociada al, a lo que veíamos, sobre todo cuando el sistema operativo de la innovación no funciona apropiadamente, ¿de acuerdo? Aquí un aspecto, una diapositiva un poco más detallada en cuanto a lo que, bueno, realmente lo que lo que cuesta no escalar, pero me gustaría saltar y sobre todo por una limitación de tiempo, porque tenemos 20 minutos restantes. Vamos a saltar directamente al bloque 2. Por mi parte no habrá problema para que compartáis las diapositivas y evidentemente si tenéis cualquier duda podéis contactarme directamente a través de los compañeros de Teutec. Y vamos a realmente a centrarnos justamente en esta parte de las fallas, ¿no? De lo que comentábamos, de cuáles son las principales causas, ¿no? Vamos allá. Entonces, por un lado, tenemos justamente, vamos a ver, lo que vamos a explicar por aquí. Eh, Vamos a ir empezando realmente por la principal falla, que es justamente la estrategia de innovación desconectada del negocio. Es un poco lo que es un poco y directamente conectado con lo que estaba explicando antes, ¿no? Esto es decir, tenemos una estrategia de innovación en ese sentido que está completamente... Es una de las principales causas que cuando, si se hace un diagnóstico, es una de las principales causas en cuanto al problema, ¿no? En ese caso, es, principalmente se puede ver a un portafolio desbalanceado. Si no hay una tesis de dónde competir, por ejemplo, la pregunta es, ¿con qué criterio se decide cuánto invertir en el core, en la parte core, en innovación, digamos, central, y cuánto lo hacemos en la parte transformacional, ¿no? Es decir, si no existe criterio, pues evidentemente, pero claro, este criterio viene definido por esta estrategia. Y la estrategia de innovación tiene que estar perfectamente conectada con el negocio. Y el negocio, evidentemente, tiene que estar conectado con, evidentemente, tendencias del mercado, con indicadores. Entonces, ambas estrategias tienen que estar directamente conectadas e intercomunicadas. Si esas estrategias están desconectadas, evidentemente, y tanto la innovación, digamos, sí, no va a generar resultados. Por otro lado, el segundo aspecto es justamente la ausencia de diagnóstico, ¿no? Es la más silenciosa y por otro lado también es considerada como una de las más costosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque impide corregir justamente las demás, ¿no? Sin la línea base de la madurez no se sabe si el problema está en la estrategia, en las capacidades, en la cultura o en la gobernanza. Entonces, lo que realmente ocurre es que se pueden comprarse soluciones genéricas, pues, evidentemente un laboratorio o cursos de design thinking, pues por ejemplo, es una metodología en la que me he formado y que evidentemente es súper potente, o por otro lado una plataforma de ideas, pero son soluciones antes que el problema. Evidentemente tenemos que centrarnos en el problema. La falla número 4, por otro lado, es justamente la priorización de los criterios, es decir, que es por evidentemente el que en este caso genera más políticas internas, ¿no? Cuando pues si no hay un marco explícito, en este caso tiende a ganar la iniciativa o las iniciativas con más poder. No es muchas veces la que mejor
tiene la que el mejor business case o caso de negocio tenga, ¿no? Y esto realmente pues genera decisiones inapropiadas que, bueno, al fin y al cabo lo que conllevan es que las iniciativas de innovación pues no vayan y no vayan justamente en la dirección correcta, si se puede decir de esta manera. La falla número quinto, por ejemplo, es realmente la ausencia de mecanismos, ¿no? Es decir, es la que se produce, en este caso directamente, lo que veíamos anteriormente, ¿no? Pues porque, bueno, la principal causa de la purgatoria, el purgatorio del piloto, ¿no? En este caso, una idea aprobada sin vehículo de ejecución, sin todos los recursos, sin realmente asignarle lo que necesita en cada momento para conseguir que escale y que genere ese impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, pues evidentemente es la que no tiene dónde ir, no puede prosperar, se queda bloqueada justamente en ese purgatorio. Y por último, la parte de, bueno, aquí hay un aspecto muy interesante que nos llevaría más un poquito de tiempo, la ambidestreza, evidentemente la cultura corporativa, la cultura a nivel corporativo, es decir, cómo entender que toda la empresa tiene que ser responsable de las actividades y tiene que estar implicada en la innovación, que eso es un aspecto que cuando nos lo explican y yo lo aprendí, pues realmente sorprende, pero en este sentido eh, pues debéis de tener, eh, podéis tener una estrategia claramente, imaginaros, podéis tener una estrategia impecable y un portafolio balanceado perfectamente en un PowerPoint, pero en este caso si no hay un sentimiento de ownership, si nadie se hace el dueño, si el presupuesto no está protegido, evidentemente, y si los incentivos castigan el riesgo, que esto es uno de los aspectos súper interesantes, el castigar el riesgo, os digo porque yo, como director de I+D, durante gran cantidad de años, he visto cómo las empresas tienden a no involucrarse y asociar el riesgo y no tomar, es decir, aversión al riesgo. Innovación tiene riesgo. Entonces, esto es algo con lo que los responsables de innovación vamos a tener que estar luchando continuamente y cómo conseguir evitar y hacer entender que innovación y riesgo van de la mano. Y bueno, en este caso, pues esta ambidestreza y la cultura de innovación, pues muchas compañías la tienen claramente implementadas, saben que la innovación es el futuro y el aseguramiento de la subsistencia de la compañía y evidentemente el crecimiento, pero si culturalmente dentro de la empresa no están bien implementadas, es difícil llevar todas estas iniciativas a cabo. Esto os lo digo porque, desgraciadamente, lo he vivido y me he tenido que, entre comillas, pegar con ello, ¿no? Eh, Vamos a continuar con justamente esta parte de, bueno, lo que puede parecer como el principal desafío, ¿no? Vamos a hablar de las causas más en detalle, ¿no? Lo que comentábamos. Y creo que bueno, que veo que nos vamos a quedar porque todavía nos quedan, estamos por la diapositiva, por la mitad de la presentación, pero bueno, espero que nos podamos extender un poco lo necesario. Por mi parte, estaré encantado de explicaros todo. Entonces, en este caso lo que estamos es presentando datos de la PricewaterhouseCoopers, en este caso que, fijaros, hizo justamente un análisis a 1.200 ejecutivos. O sea, en este caso es bueno, bastante extenso, es decir, es que es relevante con esta amplitud y número de consultas realizadas, ¿no? En este caso. Y la pregunta que les realizaba es, ¿cuál es el mayor desafío estratégico de su organización para innovar con éxito, ¿no? En este caso, pues fijaros, tenemos tres porcentajes encima bueno, que os muestro, ¿no? Por un lado, 54%, fijaros, respondió cerrar justamente la brecha entre estrategia de innovación y la estrategia de negocio. Y no es tanto cerrar la brecha, sino es cómo conseguir que estén conectados. Y esto volvemos a este gráfico que os decía anteriormente, es cómo conseguir que estén perfectamente conectados y alineados. Pero bueno, es decir, fijaros, en este sentido, pues, en este sentido hay otro dato que me parece aún más relevante. Entre las empresas que invierten el 15% más de sus ingresos en innovación, el porcentaje subió al 65%. Yo, fijaros, cuando trabajaba en este ámbito en la multinacional líder española en automoción, en componentes de automoción,
y presentaba justamente lo que hacían nuestros competidores, me acuerdo que en aquel momento Tesla invertía el 56% de sus ingresos, el 56% en innovación. El grupo Volkswagen, que tenía casi, pues no sé si tendría 200.000 empleados a nivel mundial, invertía alrededor del 4,4-5%. Bosch, Robert Bosch, que tiene 400.000 empleados y tiene multitud de divisiones, no solamente, bueno, imagino que muchos de vosotros lo sabréis, invertía en aquel momento el 11, el 12%. Entonces, quiero que entendáis exactamente los porcentajes de empresas, evidentemente, líderes en sus sectores en cuanto al qué porcentaje de sus ingresos dedican y redirigen a innovar. Hay otras multinacionales como 3M, que para mí 3M es la empresa innovadora por excelencia, lo sigue siendo, y está invirtiendo probablemente alrededor del 25 o 30% de sus ingresos en innovación. ¿De acuerdo? Y vamos a saltar el siguiente porcentaje, ¿no? En este caso, el último indicador que os indico, en este caso es un indicador derivado de Boston Consulting Group, el BCG, que lo que hace es cuantificar en este caso, el lado positivo, ¿no? Los resultados, ¿no? En este caso, los innovadores guiados por estrategia, fijaros los que realmente, aquellos innovadores que están guiados, es decir, aquellos que han conseguido guiar justamente estrategia con la parte operativa, logran una proporción de ingresos por nuevos productos de 74% superior a quienes tienen un vínculo débil entre estrategia y negocio. O sea, fijaros lo que supone el beneficio de ser capaces de conectar, que al fin y al cabo es uno de los resultados que vais a conseguir como estudiantes, o bueno, cuando llevéis a cabo la formación recibida en este programa, ¿no? Es decir, este 64% es realmente un indicador brutal de lo que supone ser capaces de establecer esa conexión entre la parte de la estrategia de innovación y la estrategia de negocio. Vamos a la causa 2 y no me voy a extender tanto porque veo que se nos está echando el tiempo encima y en ese sentido vamos allá. En este caso, lo que vamos a ver es qué ocurre cuando se está optimizando el proceso, el proceso cuando el problema es la estrategia, ¿no? En este caso hay dos, por un lado lo que es el hallazgo de Boston Consulting Group, ¿no? Lo que os presento aquí es que justamente encontró algo que parece una contradicción, ¿no? Pero al mismo tiempo no lo es. En este caso, realmente se traduce en que los líderes de innovación declaran que el desafío número uno en una estrategia poco clara o demasiado amplia y sin embargo la gran mayoría está dedicando su energía a optimizar procesos de innovación. Es decir, en otras palabras, están afinando la máquina sin haber decidido qué deben producir. Esto es ciertamente eh, pues una anecdótico, una paradoja, ¿no? Están acelerando el embudo de ideas, mejorando el time to market, digitalizando el pipeline, pero cuando el problema no está en la velocidad, sino en la dirección, pues evidentemente puedes tener el mejor de los coches en cuanto a velocidad. Pero si lo metes preparado para pista, pero si lo metes en un Rally Dakar, pues evidentemente no va, no. Es decir, el símil a lo mejor, bueno, pero es decir, es algo ciertamente tremendo, ¿no? Y esto es un derivado justamente bueno, de la optimización, ¿no? En este caso. Y entonces veamos un poco por qué realmente lo que quiero es que también entendáis por qué ocurre esto, ¿no? Y porque optimizar procesos es cómodo, ¿no? Es medible, es acotado, nos obliga a discutir con la directiva y nos obliga a decir eh, que no a nadie, ¿no? En cambio, resolver la estrategia exige tomar decisiones, ¿no? Que muchas veces no nos gusta. Y además son decisiones de exclusión. Y las decisiones de exclusión justamente son políticamente caras. Y os lo digo porque también pues esto, me he visto en esta situación. Y de ahí sale justamente la expresión de Boston Consulting Group, ¿no? Que mencioné anteriormente. Organizaciones zombies. Pues bien, lo que ocurre es que mantienen toda la actividad de innovación, los mismos proyectos activos, los mismos comités, los mismos reportes, pero evidentemente no tienen una estrategia que los enfoque.
Y ahora, fijaros las 5 preguntas que os he planteado ahí, ¿no? En este caso, son las que responden a un diagnóstico serio de la madurez de la innovación, ¿no? En este caso, bueno, las podemos leer una a uno, pero las tenéis ahí justamente, ¿no? Y son justamente, pues, ciertamente un análisis rápido de la madurez de la innovación, ¿no? Entonces, bueno, aquí os quería plantear un ejercicio, pero evidentemente tendremos tiempo para desarrollarlo con todo el tipo de detalle que necesita, pero en este caso eh, era un ejercicio en este caso que es, bueno, pues en entender si vuestra organización tiene estas 5 respuestas documentadas hoy. Bueno, os digo, por disponibilidad de tiempo, pero entendemos que ejercicios como estos nos encontraremos en el programa y podremos claramente, pues, eh, abordarlos y discutir sobre ellos de manera profunda y evidentemente para sacar el mejor aprendizaje de todo ello. Vamos a ver a continuación, pues realmente, y sobre todo entender dónde se invierte y realmente dónde, fijaros, aparece el retorno, que son dos gráficos pues ciertamente inversos, ¿no? Pues en este caso lo que es, este es el, en este caso lo que quiero plantear es un marco que parece lo más útil que, bueno, que podéis, pues a lo mejor, digamos, llevaros hoy, ¿no? Pero viene justamente, lo he obtenido de Nagy y Taf, ¿no? Justamente de un artículo que escribieron en el Harvard, en el HBR, en el Harvard Business Review, ¿no? En ese sentido, bueno, pues un artículo que pues puedo pasar el link para que lo leáis en detalle, ¿no? Pero en este caso, lo que hacen es, fijaros, lo que hacen es clasificar las iniciativas de innovación en 3 niveles diferentes de ambición, ¿no? Pues evidentemente y en este caso es el core, adyacente y transformational. Aquí, ojo con transformational, que muchas veces lo tendemos justamente, bueno, veo que justamente en la diapositiva os he colocado el link donde podéis encontrar, si tenéis más interés en leer justamente este artículo en detalle, pero ciertamente recomendable. Entonces, una puntualización es que, ojito con confundir transformacional con disruptivo, porque no son lo mismo. Dejémoslo ahí. Pero lo que quiero es que nos centremos en el hallazgo, ¿no? Las empresas que reparten aproximadamente el 70% de sus recursos de innovación al core, el 20% al adyacente y el 10% al transformacional, fijaros, en este sentido, 70% en el core, 20% al adyacente y 10% al transformacional, superan a sus pares, con una prima típica del 10 al 20% en el múltiplo precio barra, o lo que podemos decir, ya sería precio, ya sería utilidad. Y en este caso, el mercado les paga la cartera equilibrada. Y ahora, lo que quiero es que entendamos el hallazgo que descoloca, en este caso, a todo el mundo. Y por eso, justamente, os hice el gráfico, en este caso, con las dos series juntas, ¿no? El retorno acumulado del largo plazo viene en la proporción inversa. Fijaros, aproximadamente el 10% del core, el 20% del adyacente y el 70% del transformacional. Es decir, ¿de dónde procede? Esto es algo que um, realmente sería bueno presentárselo a los financieros y evidentemente y al director de la compañía también, evidentemente, porque es una herramienta muy potente para entenderles realmente que donde hay que poner el esfuerzo es en el transformacional y no en el core, porque donde realmente aparece el rédito es en el transformacional y ahora mismo estaréis muchos de vosotros pensando, claro, pero es que el transformacional tiene muchísimo más riesgos, está muchísimo más alejado temporalmente, etc, etc. Pero es el que realmente a largo plazo es el que genera un mayor beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco como cuando tenemos que hacer una diversificación en el riesgo de nuestra cartera, pues las empresas, y esto parte también que vais a aprender en este programa, es cómo generar una cartera diversificada, en este caso un portfolio de innovación diversificado con diferentes iniciativas core, adyacentes y transformacionales, de manera que vosotros podáis asegurar que las iniciativas primero, hacer una compensación, evidentemente, teniendo en cuenta que cada una de ellas tiene un riesgo mayor o menor, porque evidentemente existe riesgo asociado a cada una de estas. Las core tienen mucho menos riesgo asociado que las transformacionales, pero evidentemente cómo elegir bien las transformacionales
qué peso poner en transformacional, sabiendo que evidentemente a la larga os puede generar un alto impacto en los resultados de la compañía. Esto es un aspecto súper importante que debe quedar bien definido en la estrategia de innovación que tenéis que definir. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí os dejo realmente error típico. No es invertir el 70% en el core, evidentemente. Esto es lo correcto, es invertir el 100% ahí, ¿no? Y llamarlo innovación. Esto es uno de los errores de manual, pero evidentemente muy pocas empresas invierten el 100% en core, porque aquella empresa que dice que invierte el 100% en core, lo que estará haciendo es no innovar. ¿De acuerdo? Vale, vamos a saltar a las causas 4 y 5, las he agrupado en este sentido. Vamos allá. Mm, Bueno, en este caso lo que he hecho es agruparlas porque son dos mitades del mismo puente, en ese sentido. Lo que os quería presentar justamente es decir que os permita decidir bien y tener por dónde ejecutar. Si empezamos por la cuarta, pues cuando no existen criterios explícitos de priorización, pues evidentemente estos criterios de priorización pueden ser muy simples, solamente un eje cartesiano, que en este sentido es un criterio en el cual yo me he basado muchos años y funciona muy bien, o se puede hacer un sistema de criterios multifactorial como riesgo, impacto potencial, alineamiento estratégico, consumo de recursos, capacidades requeridas, etc. etc. Es decir, la decisión no desaparece, ¿no? Evidentemente existe un criterio y se puede basar. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Pues evidentemente la primera, ¿no? Ganar área con más peso político, ¿no? La segunda, gana lo más urgente sobre lo importante, porque lo urgente tiene fecha y lo importante no. Entonces aparecen aquí ciertas reglas que evidentemente no se cumplen y evidentemente aparece una polarización o se desvirtúan los criterios de priorización. Y esto es un aspecto que me diréis, bueno, David, pero ¿cómo se definen los criterios de priorización? Los criterios de priorización se tienen que definir, no diría individualmente por parte del responsable de innovación de la compañía, porque es justamente, esto lo que permitiría es justamente desconectar la estrategia de innovación de la estrategia de negocio. Entonces, en este momento, y esto es lo que quiero que realmente quede bien claro de esta diapositiva, es que si existe una manera de identificar los criterios de priorización y definidos correctamente para que justamente esta estrategia de innovación y de negocio queden completamente alineadas, es que involucréis al director general y a otros directivos dentro de la compañía para que realmente tanto la parte de negocio como la parte de innovación sean capaces de identificar estos criterios. Que no sea solamente la parte responsable de innovación la que se encargue exclusivamente de identificar los criterios de priorización de los proyectos. ¿De acuerdo? Si ocurre esto, evidentemente esperaría o podría decir que la consecuencia es que los criterios de priorización por parte de los responsables de innovación no van a ir claramente alineados con lo que los criterios de negocio y, por tanto, si se priorizan en base solamente a innovación, existe una desconexión total con las prioridades de negocio, ¿de acuerdo? Y no tenemos que olvidarnos que los resultados de innovación tienen que ir directamente y tienen que entregarse al negocio, a la estrategia de negocio. Es decir, es como ahora mismo no tengo el gráfico para presentároslo, pero evidentemente el resultado a continuamente de esta estrategia de innovación tiene que ir directamente conectada a la estrategia de negocio. Bueno, vamos a ver, por último, la causa sexta, ¿no? La gobernanza administrativa, perdón, y la cultura, ¿no? Entonces, en este caso, lo que os planteo es que es una causa que, como os digo, puede anular justamente a las otras cinco, ¿no? Digamos que es una que muchas veces no se percibe, puede parecer muy teórica, puede parecer muy desconectada de lo que realmente puede ser un problema, y pienso que por eso se pasa de largo, ¿no? Es decir, cuando digas, no, pero es que la cultura está impactando, pues sin duda, ¿no? El tema, el aspecto de responsabilidad, ¿no? Nadie es dueño, en ese sentido, quién es el responsable, la parte de sponsorizar, ¿no? ¿Quién es el que está realmente
a nivel de la alta dirección, quién se encarga de defender las iniciativas, justamente, quién es aquel que dice, bueno, movamos, tengamos una estrategia corporativa a nivel y para promover la innovación a nivel de toda la empresa. Evidentemente, por ejemplo, para que tengáis una cifra, en mi caso yo estaba manejando todos los años un presupuesto entre 1,5 y 2 millones de euros, específicamente dedicados a actividades de I+D dentro de un grupo que facturaba 450 millones de euros, ¿de acuerdo? Pero ese presupuesto del que yo disponía todos los años, ¿de acuerdo? Estaba perfectamente protegido. Es decir, todos los años se hacía un presupuesto detallado de proyectos, partidas, equipo, etc. y quedaba protegido. Entonces, yo sabía con qué contaba, con qué elementos, con qué equipo, con qué iniciativa, con qué proyectos, con qué áreas, etc. etc. Y evidentemente intentaba, en lo posible, como decíamos, que las estrategias de innovación estuviesen lo más alineadas posibles con la estrategia de negocio. ¿De acuerdo? Evidentemente, pues evidentemente cuando los incentivos que castigan el riesgo, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Que cuando el bono se calcula solo sobre el resultado del core, pues evidentemente, pues malamente, muy mal. Ningún gerente real, no son iniciativas que justamente haya que promover, ¿no? Y luego la mi destreza, ¿no? Es decir, la organización no logra explotar el negocio actual y explorar el futuro simultáneamente. Entonces, directamente usan los mismos procesos, métricas y plazos para ambos. Entonces, bueno, es decir, creo que en este sentido es la parte de la cultura corporativa, de realmente hacer a todos los empleados de la compañía ver que la innovación involucra a todos los responsables de la compañía, no solamente al departamento, tener una cultura innovadora y, evidentemente, promover la innovación dentro de la compañía es ciertamente importante. Y luego, la parte de los presupuestos y la gobernanza y el liderazgo, también de una manera muy importante. Pues hasta aquí todo el bloque de justamente las cosas y podemos saltar justamente a la parte de la descripción de lo que es el sistema operativo de la innovación, ¿no? Que es realmente pues de lo que es la parte, pues evidentemente de la que ciertamente vais a ser parte de este programa del cual estamos realizando el webinar y vamos a continuar. No sé si voy a hacer un pequeño receso para comprobar con vosotros cómo vamos de tiempo. A ver si mis compañeros me pueden... Un segundo. A ver. No sé si decís o me podéis decir cómo vamos de tiempo. No sé si están... Bueno, yo continúo y vamos a seguir avanzando con esta presentación. Venga, vamos allá. Luego, por cierto, aprovechando que tenemos aquí el chat de todos los asistentes, si tenéis alguna pregunta, pues podéis directamente las podemos responder entre todos. Estaré encantado de poder responder vuestras preguntas. Aquí estás. Me preguntaba cómo andamos de tiempo. ¿Podemos extendernos durante... Sí, David, ¿qué tal? Gracias por tu ponencia. Sí, en estos momentos le daríamos pase a nuestra asesora comercial para que nos brinde mayores Vale, detalles de sobre los acuerdo. aspectos Sí, sí, comerciales vale. del programa. Muchas gracias. Vale, vale, es perfecto, perfecto, sí, vale, sí, 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 que os decía que sí, sí, perfecto, vale, es decir, porque veía que me había extendido muchísimo y todavía me quedaban, pues, unas 5. Hola, Grecis, buenas tardes, que no quería quitarte nada de tiempo, pero bueno, que me pongo a hablar y realmente me quedaban como 5 7 diapositivas todavía pendientes. Pero bueno, seguro que con todos los asistentes pues tendré en el futuro ocasión de poder dedicarles el tiempo necesario. Y nada, agradeceros a todos la oportunidad y como os decía, si luego al final hay alguna pregunta y hay oportunidad de responder, pues estaré encantado. Te dejo, Grecis, que continúes.
Muy buenas noches, David. Muy buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias por el pase. Quien les saluda es Grace Ruela, soy asesora comercial y encargada del programa de diseño de estrategia para la innovación. En esta oportunidad les voy a hablar la parte comercial. La duración de nuestro programa tiene 50 horas lectivas. La fecha de inicio es este 28 de septiembre y está culminando el 5 de diciembre. La modalidad de las clases es virtual y la última sesión sí se dicta de manera híbrida, ¿sí? Con respecto a los horarios, tenemos un horario de lunes y miércoles que se dicta de 7 a 10 de la noche. Y también tenemos algunas sesiones los sábados que se dictan de 9 a 1, pero para ello sí les voy a agradecer que me puedan escribir al número que está ahí anclado en la pantalla para poderles compartir el brochure, donde van a poder ver el despliegue del programa, qué fechas son los días sábados, para que tengan un orden y un cronograma también, ¿sí? Con respecto a la inversión, el costo regular de nuestro programa es de 5.200 soles, pero esta noche para todos los participantes tenemos un descuento muy especial, que es un 15 a un 20% de descuento. Igual todos los que están interesados nos pueden escribir al número que aparece ahí, y yo gustosamente les voy a dar todos los beneficios que tenemos para ustedes y agradecerles también por su participación y por habernos acompañado esta noche a nuestro gran ponente David Martínez. Que ha sido un placer escucharte, David. Muchísimas gracias, quedo atenta para poderlos ayudar. Gracias. Perfecto, Grecy, muchas gracias. Es importante también comentarles de que he pasado el contacto de Grecy para que se puedan comunicar con ella a través del chat de la plataforma. Ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas y respuestas, que es la parte final de este webinar. David, nos preguntan lo siguiente. ¿Crees que las empresas están haciendo bien en innovar con tecnología de vanguardia, inteligencia artificial y buscar nuevos talentos jóvenes para su ejecución y no transformar a sus, entre comillas, viejos empleados? Bueno, a ver, hay muchos factores en esta pregunta. Es una pregunta compleja realmente, pero muy buena pregunta en ese sentido. Evidentemente, la implementación de las tecnologías facilita la innovación, claramente. Es un acelerador, ¿no? Es decir, allí donde sean capaces de introducir la IA, pero también hay que entender qué tipo de perfiles, si nos ponemos en el puesto, ¿no? De un directivo, digamos, las personas que son más, los perfiles que son más permeables a las nuevas tecnologías son claramente los jóvenes. Entonces, no considero que sea la decisión 100% correcta, pero digamos, la más efectiva, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, considero que las personas más senior son capaces y van a ser capaces claramente de hacer uso de las herramientas bueno, de esta tecnología como las tecnologías derivadas de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial brinda una serie de tecnologías. Por tanto, no es no transformar a los viejos, como se dice como está aquí en la pregunta, es la manera más rápida de poder ser capaz de implementar y hacer uso de estas tecnologías. Evidentemente son aquellos perfiles más permeables, que son la gente joven, pero eso no quiere decir que no se deba transformar a los mayores. Es decir, estas tecnologías tienen que estar accesibles a todos los empleados y a todos los perfiles, pero evidentemente, y como una solución a corto plazo y más reactiva, evidentemente es a través de los jóvenes, por su permeabilidad, su capacidad de aprendizaje y evidentemente adaptabilidad. Pero no quiere decir que los más seniors deben quedarse atrás, al contrario. De hecho, aquellas empresas que sean capaces de que todos sus perfiles, tanto junior como senior, sean capaces de aprovechar esta tecnología u otras tecnologías que están apareciendo, evidentemente, pues obtendrán claramente resultados. Perfecto, muchas gracias, David. Nos preguntan también lo siguiente. Muchas organizaciones impulsan iniciativas de innovación que no logran consolidarse. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los Sí, errores más comunes que impiden que estas iniciativas escalen y generen un impacto sostenible? bueno, es una pregunta, bueno, es decir, es un poco el día a día de la innovación, ¿no? Es decir, es un poco que las iniciativas es una multitud de factores, lo hemos visto durante la presentación, pero en mi experiencia realmente y viendo realmente lo que me ha ocurrido durante más de 12 años que estoy involucrado
en compañías que realmente desarrollan actividades de innovaciones, por un lado es lo que comentábamos en la parte del liderazgo es muy importante, la parte del ownership y sobre todo el alineamiento en cuanto a negocio, que comentábamos, el alineamiento en cuanto a la estrategia y la estrategia de innovación y la parte operacional, este alineamiento es algo de los aspectos, digamos, para mí es uno de los aspectos más importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces existe no se le da, no se tiene la paciencia ni la capacidad suficiente para permitir que esas iniciativas maduren, evolucionen, evidentemente se queden muchas veces bloqueadas justamente en el purgatorio, pero pienso que uno de los principales problemas que yo he vivido con mayor frecuencia es la impaciencia. Muchas veces los directivos, los directores generales no tienen la paciencia suficiente a la hora de asignar recursos, tanto económicos como equipo, para permitir que estas iniciativas de innovación lleguen a buen puerto. Entonces, impaciencia. Impaciencia creo que es uno de los aspectos que yo podría mencionar directamente porque ya os digo que es algo que he vivido. Genial, David. Nos pregunta lo siguiente también, ¿cómo pueden las empresas priorizar las iniciativas de innovación en las que vale la pena invertir y evitar destinar recursos a proyectos que difícilmente generarán valor para el negocio? A ver, que esta Sí, pregunta, te comento. por favor, si me la ¿Cómo puedes repetir. pueden, cómo, sí, cómo pueden las empresas priorizar las iniciativas de innovación en las que vale la pena invertir y Bueno, evitar destinar recursos a proyectos que sí. difícilmente generan valor para el negocio? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Esto ha aparecido en las diapositivas. Realmente es algo que, a ver, es decir, primero es decir, es identificar cuáles son los criterios. Lo más importante es llevar a cabo una serie de reuniones en las cuales estos criterios de priorización queden perfectamente definidos. ¿Cuáles son los criterios, los criterios principales? Normalmente tienen que ver en cuanto al impacto que pueden generar y evidentemente por otro lado es el tiempo necesario para ser lanzados. Es decir, digamos que si tenemos que definir desde mi punto de vista, es decir, solamente hacer un análisis cartesiano y tenemos que posicionar todas las iniciativas, imaginaos que tenemos 20 iniciativas, tenemos que priorizarlas, lo que tenemos que hacer es identificar dos ejes cartesianos que nos permitan priorizarlas y posicionarlas en el plano. Por un lado tendríamos el impacto que podrían llegar a generar, que estimamos impacto a nivel de negocio, y por otro lado el tiempo que tenemos para poder llevar a cabo esa iniciativa. Por tanto, cuanto menos tiempo tengamos, digamos, es decir, el nivel de urgencia que tenemos para poder, es decir, hablamos de nivel de urgencia, es decir, cómo de urgente es que esta iniciativa se tenga que desarrollar. Y por otro lado, el impacto, lo que hacemos es priorizarla, porque por un lado sabemos el tiempo que tenemos que desarrollarlo. ¿Por qué? ¿Por qué el tiempo es tan importante? ¿Por qué la urgencia es tan importante? La urgencia es muy importante en innovación, porque lo que no puede pasar es que lancemos una innovación que tardemos 20 años en desarrollarla cuando tenemos que lanzarla en 2 años. Perfecto, después de 20 años la habremos sido capaz de desarrollar, pero el mercado ya no lo aceptará. Por tanto, tenemos que tener un sentido de la urgencia y tenemos que tener un sentido del impacto. Solamente con esas dos variables podríamos generar una priorización perfecta. Perfecta. Lo más resolutiva posible. Como os decía, se pueden meter a un análisis multifactorial. Y si vamos un poco más allá, podemos darle a cada criterio un análisis ponderado, ¿de acuerdo? Podemos ponderar porque todos los criterios no tienen valor, no tienen el mismo valor, ¿no? Podemos darle y hacer un análisis ponderativo, podemos ponderar diferentes variables. Pero si me decís, ¿qué dos criterios? Evidentemente, por un lado el criterio de urgencia y por otro lado el criterio de impacto. Perfecto. Agradecer a David Martínez por acompañarnos esta noche. Uh -huh. Muchas gracias a todos por participar en el webinar.
Ha sido un placer. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Chao.